Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Es increíble cómo las poblaciones se olvidan de las situaciones existenciales, individuales, familiares, sociales, terribles, cuando solo se atiende a la propaganda. Propaganda viene de propagar. Propagar quiere decir difundir, multiplicar, llenar espacios. Y entre nosotros, mientras el país se debate en grandes problemas o problemáticas, grupo de problemas, todos los medios de comunicación escandalosos solo toman detalles de la vida de los políticos o de las personas que creen importantes, como religiosos, como maestros, como científicos, como artistas, y olvidan, y esto es terrible, se sumergen en las diversiones que hay en los medios de comunicación, televisión, radio y por supuesto la música grabada y los videos y las noticias y los chismes y los pequeños problemas de cada quien. Eso es lo importante, las minucias, y lo grande se deja como si no existiera, se deja pasar, se ignora. Bueno, van a decir, a ver, pues, diga algo. Pues en tiempos de Hitler, bueno, alguien dirá, ¿y quién fue Hitler? Pues Hitler fue un pintor fracasado austríaco que luchó durante la Primera Guerra Mundial y vio cómo los alemanes se rindieron, perdón, por, por cobardes, por estúpidos, por no querer luchar hasta el final. Y entonces a Hitler le dio un coraje tremendo. Bueno, y también dirá, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Pues de 1914 a 1918. Y ese cabo, porque nada más llegó a cabo allí, Hitler, Adolfo Hitler, les tomó un coraje muy grande a los generales alemanes, por interesados, por tontos, por nobles, por seguir ciertos protocolos idiotas. Cuando digo idiotas son estúpidos, cuando digo estúpidos son irracionales, improductivos. Y entonces él, entre las dos guerras, la Primera Guerra Mundial que terminó en el 18, con un fracaso terrible de Alemania, y con una humillación y una pobreza, y con un desorden ideológico entre el capitalismo y el comunismo y el socialismo y el anarquismo, pues entonces él fundó un partido social demócrata, vamos a decir, intermediario entre las dictaduras comunistas y el desorden de los liberales. Y poco a poco su partido fue creciendo de tal manera que para 1933, es decir, como 10 años después de terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, él ya tenía una idea que iba a ser un libro que escribió que se llama Mi Lucha. Y como la gente estaba desesperada, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros cuando fracase realmente la economía? Cuando los militares se nos echen encima, cuando el crimen organizado nos apriete más,
cuando la pobreza llegue a su máximo, entonces puede haber un estallido social, no porque se quiera mejorar nada, simplemente ya por cansancio, porque ya no se puede soportar más todas las cosas negativas que no puede solucionar un gobierno, ni una sociedad, ni una iglesia. Y entonces ese partido de Hitler fue escalando a través de las votaciones hasta que Hitler llegó a ser el único dirigente de Alemania, más o menos por 1938. Y de allí en adelante, él quiso sojuzgar a los generales alemanes, de hecho, los tenía por tontos, y si eran tontos, tan inteligentes, tan preparados, tan cultos, pero eran tontos. Me van a decir, padre, pero ¿en qué consiste la tontera de los preparados? En que no distinguen por su egoísmo el mal que producen a una nación. A ver, ponga un ejemplo. El diputado ese o senador que acaba de proponer una ley para multar a los que insulten al presidente de la República, una ley de 1917, cuando estaba un dictador en la presidencia. Entonces, ahora reviven esa ley calladamente, ya la aprobaron, ya nomás se va a publicar en el boletín oficial. Nada más que ya dijo el presidente, el buen presidente, su partido fue el que propuso esa ley para que no se pudiera criticar a López Obrador de ninguna manera y se iban a cobrar 5,000 pesos por cada insulto. Bueno, entonces ya dijo que la va a vetar. Vamos a ver si es cierto, es un mentiroso. Vetar quiere decir pues que la va ya a descalificar, que no se va a aplicar, pero si no la descalifica, entonces a todos nos pueden multar con 4,000 pesos porque alguien considere que insultamos al presidente de la República, por supuesto, con palabras. Entonces se trataría, bueno, de palabra, obra y omisión. La omisión sería un insulto al presidente que la ministra Piña no se levantó cuando él entró, un insulto al presidente. Vean ustedes la gravedad de esa ley que no se difundió, que no se dio a conocer, que se hace secretamente, que se aprueba, y también los partidos políticos inútiles que no se oponen, aunque sea de palabra. Más bien algunos comentadores y politólogos y de los medios estos de comunicación informales como este canalito son los que están diciendo esas cosas para un público muy reducido, por supuesto, y para un público que no tiene, ni a una audiencia que no tiene ningún poder real en la política. Pero les iba a terminar de contar lo del pueblo alemán. Cuando ya Alemania había perdido, y todos sabían que había perdido, Hitler mandó que nadie se rindiera y que todos fueran muertos por los rusos y por los americanos. Naturalmente que no le obedecieron. Bueno, los más cercanos se suicidaron. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Se iba al cine.
bueno, el cine era en aquel tiempo, como es ahora el Internet, como son los medios digitales. Y en la pobreza, en el frío, en el dolor, en los bombardeos, en la destrucción, se iban al cine a olvidarse de todas las cosas horrorosas que estaban sucediendo en derredor y olvidándose de las que iban a suceder cuando llegaran los ejércitos rusos y norteamericanos, pero sobre todo los rusos, que no iban a dejar mujer de la edad que fuera sin violar, por una venganza de la crueldad de los alemanes hacia los rusos. Y entonces las mujeres alemanas preferían que las violara un americano a que las violara un ruso y las matara. Pero cuando pudieron oponerse al criminal de su dirigente, no lo hicieron, que fue al principio, porque ya a medias y al final no se podía. Era imposible. Entonces la gente ordinaria que vive en su traficar de la vida de cosas pequeñas, minuciosidades, se olvida de lo grande del país. Y lo grande del país es la militarización. Los militares ya están apoderados de puertos, de aeropuertos, de obras que deberían de hacer los civiles, como el Tren Maya, como el AIFA, como la refinería que no refina, la de Dos Bocas. Por otro lado está la debacle de la atención médica, que no hay medicinas por la estupidez de los que creyeron que era muy fácil comprar y vender medicamentos a grandes cantidades y no es posible. Y luego aceptar medicamentos o vacunas como las que vienen de Cuba, que no están probadas que sirvan, la tal Abdala. Los niños con cáncer, las estancias para las mujeres que tienen hijos y que trabajan. Hay muchas cosas. Bueno, el metro, miren, el metro es lo más terrible del mundo. Allí no le pueden echar la culpa a nadie. Porque si mal no recuerdo, desde hace 24 años, 25, los del PRD y los de Morena, que son los mismos, han gobernado la Ciudad de México. El metro tiene como 42 años o 45, no recuerdo bien, pero es del 68 para acá. Por lo tanto, la mayoría de tiempo que no le han dado el mantenimiento adecuado son los de este gobierno, los de este partido, que primero era el PRD, que usó López Obrador como un parásito y que luego que se lo tragó, desechó la cáscara. Y ahora está este movimiento que se llama Morena y que el metro todos los días tiene accidentes, todos los días. Y esos 5 millones de personas, o 3, o 2, o 4, se van a quedar sin transporte. Y cuando esa gente se rebele, porque tiene derecho al transporte, porque paga impuestos, porque trabaja, ¿qué va a pasar? Supongan ustedes que 1 millón de personas en la Ciudad de México se rebela y roba y mata
y va y busca a los gobernantes y a ellos los matan los del ejército. Así puede ser. Y todo porque no atendemos a las cosas importantes y porque todos nosotros nos dedicamos a lo nuestro, bueno, nuestro, a lo mío, no a lo nuestro. Si fuera lo nuestro, qué bueno. A lo mío, a mí lo que me importa soy yo. Y ese individualismo egoísta, esa ambición personal, esa falta de amor, de compasión, de misericordia, de responsabilidad, bueno, es lo que nos ha hecho ser irresponsables, ser atenidos y ser personas, pues, ¿cómo podríamos decir? Bueno, el término acá es acuachadoras, pero voy a quitar ese término que no es comprensible para todos, pero cómplices, somos cómplices, cómplices pasivos. Pasivos quiere decir que vemos las cosas y no queremos intervenir en ellas por no dejar nuestra tranquilidad y nuestra paz, por no perder nuestra seguridad. Pero miren, tarde o temprano va a suceder un accidente más grande que el de la línea 13 o 12, ya ni me acuerdo cuál es, creo que la 13. Más grande. Y entonces la gente, al no tener los servicios indispensables para sobrevivir, entonces sí se va a volver violenta. Y recuerden ustedes que pagan justos por pecadores. Y ahora otra vez me van a decir, padre, ¿qué hacemos? Bueno, en nuestras comunidades donde estamos podemos empezar por cuidar la naturaleza, que al fin y al cabo es la que nos ayuda a vivir sanamente. Si yo quiero mejorar a mi patria, entonces no voy a tirar basura ni en canales, ni en ríos, ni en ojos de agua, ni en lagunas, ni en barranquillas. ¿Y qué hago con la basura? Pues miras un hoyo en un rincón de tu casa y allí ve echando la basura. Sí hay una contaminación cuando llueva y demás, pero no es lo mismo a que la arrojes a la calle cuando llueve y se la lleve el agua y tape coladeras y además contamine toda el agua que toque la basura. Eso podríamos hacer. Segundo, no invadas los espacios públicos. Quita todo de las banquetas, lo que es tuyo. La banqueta es de todos, no es tuya. La banqueta es para pasar. Respeta los espacios públicos. Y por último, pues trabaja. Toda persona que trabaja produce un beneficio para todos. El que no trabaja es un parásito. San Pablo lo dijo. El que pudiendo trabajar no trabaje, que no coma. Por eso entonces también está el trabajo como una ofrenda a Dios de ricos y de pobres. No es trabajar para ganar dinero o trabajar para explotar a los demás, es trabajar para dar gloria a Dios. Bueno, ahí voy a dejar la plática. Voy a ver qué dicen los comentarios.
Bueno, como no soy pues sentimental, ayer fue el día de el amor y la amistad, pues espero que todos se la hayan pasado muy contentos, los enamorados y los amistosos. Malena Orduña, buenas noches, padre José Luis, buenas noches. Rosa López, buenas y bendecidas noches. Le pido que no se olvide de mi familia, especialmente por mi hijo Pedro. Le agradezco mucho. Dios y la Virgen lo cuiden a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Ya les he comentado que todas las mañanas hacemos oración a las 7 de la mañana, un grupito pequeño, y ahí es donde le pedimos a Dios por todos los que nos piden oraciones. Malena Orduña y López se hace el loco. Sí, es muy inteligente. NO, buenas noches. Ya más que propaganda, la narrativa matutina diaria se hizo doctrina. A quien le entra el verbo, le entra lo que sea, decía mi abuelo. Conceptual es la enfermedad y también la cura. Tienes razón, NO. Las mañaneras de López Obrador son un daño irreparable para la mentalidad de las personas, vamos a decir, sencillas, las que le creen a pie juntillas, las que esperaban que este fuera el Mesías tropical, pero es el demonio vestido como una estela de verba. Bueno, verba es predicación, es hablar muchas cosas, es discursos. Malena Orduña, una tonta regla impositiva. Sí, es una regla tonta, pero que si se aplica, nos va a robar a todos. Imagínense el dineral que van a juntar, porque si alguien le mienta la madre a López Obrador y lo acusan, pues tiene que pagar, para que no lo metan a la cárcel, 4,000 pesos. Sería un dineral y además nos quedaríamos callados porque pues yo como cura gano al mes 8,000 pesos. Entonces nada más podría insultar a López Obrador 2 veces. Criticarlo. Bueno, es un abuso extremo, pero bueno, cuando ven que uno es tonto. Rosa López, como dice usted, los que no acostumbramos leer y no nos informamos de nada, somos presas fáciles para creer en charlatanes de toda clase. Sí. Bueno, yo tengo ya 8 años que no veo la tele. Veo el internet, pues. Además tengo una pantalla buena para ver. Pero yo no veo tele. Yo no veo las noticias ordinarias y yo escojo lo que yo quiera ver y cómo lo quiera ver y a qué horas lo quiera ver. Ya desde hace 8 años, así lo he decidido y así lo he hecho. Y mire, y no necesito de la televisión. Solamente tenía cable cuando mi mamá estaba aquí, porque ella veía Mediavisión todo el día pues que podía. Y ahora, pues, ¿para qué tengo Sky o lo que sea? Ahí ponen puras tonterías y ahí uno puede escoger. Ahí el plato que le sirven es el que se tiene que comer. José Luis Ramírez Cruz, buenas noches, padre José Luis. Buenas noches, tocayo. José Gutiérrez, buenas noches, que descanse. Pues buenas noches. Rosa López, mil gracias, pues mil gracias a todos ustedes. Bueno, jaja, y Pedro, qué gusto escucharlo. Adriana Chávez, saludos, padre, que Dios lo bendiga. Bueno, buenas noches y que se nos vaya quitando lo tonto.